Saludos amigos, amigas, fanáticos de los Rapids en español, Rapids en tu idioma aquí a través de Fuera del Aire. Sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista muy especial, la cual pues bueno, nos da muchísimo gusto el tener el día de hoy aquí a un gran personaje, un gran delantero, alguien que marcó e hizo, dejó una estampa, dejó una huella aquí con nuestros Colorado Rapids a principio del siglo o de este siglo sobre todo, ¿no? Jugando 2 años con el conjunto de Colorado. Antes que nada, un servidor José Ríos les da la más cordial bienvenida a esta entrevista muy especial. Y es que el día de hoy tenemos ni más ni menos que una figura nacida en Panamá, para ser más precisos en la ciudad de Colón, Panamá, el 12 de marzo del 67. Él jugó como delantero, mide 1,82 y jugó en varios equipos japoneses, varios equipos de Argentina, incluso también de Panamá. Él jugó del 91 al 2005 con la selección panameña en 48 partidos, anotando 19 goles. Amigos, amigas, tenemos el día de hoy, tenemos el honor de presentarles a Jorge Dely Valdés. Mi querido Jorge, bienvenido a Fuera del Aire, mucho gusto, ¿cómo le va? Mucho gusto, José. No, para mí un placer de poder compartir con ustedes bueno, hablemos de fútbol. Así es, sin duda, ¿no? Que ya estábamos platicando un poquito de fútbol, ¿no? Tratando de actualizarlo un poquito, ¿no? Con los Rapids, ¿no? Porque si bien, pues, Sí, usted está trabajando actualmente, pues ya con otro equipo, ¿no? Y como entrenador sobre todo, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Estar actualizado con el equipo con el que jugó hace prácticamente ya hace 20 años, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, me gustaría iniciar esta entrevista hablando específicamente de esos 2 años que usted estuvo aquí con aquí con los Rapids, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo más bonito que usted tuvo aquí jugando para este equipo y aquí en esta bella ciudad de Denver, señor? bueno, son eh, 2 años, 2 años que, bueno, yo recuerdo que yo estaba de vacaciones en Panamá, estaba de vacaciones en Panamá y estando de vacaciones, me llama el representante. En ese momento yo estaba prácticamente entrenando para regresar a Japón, porque tenía todavía contrato con un año más con el Consadole de Sapporo, que estaba participando en ese momento con ese equipo de Japón. Y me llama mi representante para decirme que hay una posibilidad de ir a Colorado Rapids. Entonces, eh, eh, un país que ya tenía varios años, que había eh, arrancado con su liga profesional. Y era una linda oportunidad como para experimentar otra cultura. Y fue en ese año donde me, me enrolé en el Colorado Rapids el año 99. Fui por un año y después terminé jugando 2 años y con una posibilidad incluso de jugar un tercer año. Y la verdad que tengo muy bonito recuerdo de mi estadía por allá, por Colorado. ¿Cuál fue el partido o el gol que usted más recuerda con los Colorado Rapids, ¿no? Aquí antes de comenzar la entrevista me mandaron una nota, ¿no? Que usted le anotó un gol con los Colorado Rapids a su selección, a Panamá. Eh, eh, Sí, 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 sí. este, vaya, qué tan raro, qué tan curioso se sintió ese momento, ¿no? Anotarle un gol a su país, que pues bueno, es icónico, ¿no? De su país, es una figura sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo se sintió ese momento, sin duda alguna? No, fue un amistoso, un amistoso. Estábamos nosotros de pretemporada, que la iniciamos por México y luego terminamos por acá, por Panamá. Y fue con un combinado de la selección de Panamá con nosotros, los Rapids. Y un amistoso que hicimos, sí, fue un bonito gol, la verdad que muy bonito. Eh, Creo que fue como 25 o 30 metros más o menos ese gol. Pero también recuerdo un gol que hago jugando contra Miami Fusion el primer año en Colorado. Ese gol ni siquiera lo tengo, no lo tengo, pero un muy bonito gol por la manera, en la posición que estaba y no tenía cómo definir en la manera que lo hice. eh, que también recuerdo ese gol, un gol que le hice a Miami Fusion en un partido que jugamos de local en Colorado. Sí. 17 goles en 52 partidos, ¿no? Dice aquí la ficha técnica, ¿no? O sea, tantos goles
y que pues bueno, ahorita necesitaríamos un 9 sin duda alguna, ¿no? Como ya le platicaba, es lo que le falta al equipo actualmente y sin duda alguna usted ahí encajaría, ¿no? Sin duda alguna, pero 17 goles en 52 partidos en 2 años, señor. ¿Quién fue el compañero de equipo con el que mejor se llevó, ¿no? A lo mejor con el que más química había, dentro y fuera de la cancha? No, nosotros teníamos buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo teníamos. Teníamos buen equipo. Habían grandes jugadores en esa época que estuve allí. Anderlin Bars, el sueco, que ya había jugado algunos mundiales. Después Paul Bravo, que también que estaba jugando también en la parte ofensiva de Colorado. Ross Paul, que también era de los otros jugadores que también juegan en la ofensiva. Después Walty Harris, en el segundo año llegó Henry Zambrano, también Junior Agogo. No, un elenco bastante bueno en lo que es en ofensiva. Y después en lo colectivo también teníamos un buen equipo. Teníamos grandes jugadores también de atrás y adelante. Marcelo Balboa, Peter Bernice, eh, Bowser, Jason Ben, no, un buen equipo. Creo que teníamos un buen equipo, eh, pero yo creo que en lo colectivo, sin duda que era un equipo muy bueno el Rapids. Después, con quién me sentía más cómodo, yo creo que tuve la oportunidad de jugar con todo muchos partidos y la verdad que me entendíamos bastante bien con los jugadores que jugaban en la ofensiva. Éramos todos, porque a veces jugábamos uno, a veces jugábamos otro y la verdad que con todo me sentí muy cómodo. Al parecer no le costó trabajo el adaptarse a una nueva liga. Usted venía, lo mencionó, de Japón, ¿no? Después de haber jugado pues en Chile, en Argentina, en Uruguay incluso. Eh, qué tan difícil fue para usted la adaptación en ese primer año o cuando recién llegó usted aquí a Colorado? Porque como sabemos es una ciudad de mucha altura, ¿no? ¿Qué fue lo que más le costó no pues sí, no, qué fue lo que más le costó cuando usted llegó aquí a este equipo? Bueno, lo que más me costó, eh, yo diría que, bueno, había estado antes también en Argentina, en Chile, en Uruguay, y luego tuve muchos años por Japón. Creo que si tú comparas Japón con el resto de países que había estado anteriormente, hay una diferencia abismal. Jugar en Japón era otra cultura, era un mundo aparte. Y lo único que pienso yo de que podría afectarme, sobre todo al principio, era el idioma, porque no hablaba el inglés, no hablo todavía el inglés, y es una de las cosas que me arrepiento porque tuve 2 años en Colorado y no lo aprendí. En ese momento no pensé que sería importante para mí en el futuro, porque también cuando yo llego, hablábamos más español en el camerino que inglés, o sea, se hablaba mucho más español, por la cantidad de jugadores que había de habla hispana. Después, lo que también incluso eran americanos, también hablaban bastante español. Y hoy me arrepiento de no haberlo aprendido el idioma. Después, yo, cuando venía de vacaciones a Panamá jugando en Japón, yo tenía 20 15 días, 20 25 días como mucho, y yo me tomaba siempre las primeras 2 semanas de vacaciones realmente, y después empezaba a entrenar para venir a irme a Japón para iniciar la pretemporada. Y el segundo año, porque yo cuando voy el primer año a Colorado, yo voy prácticamente cuando estaba haciendo una mini pretemporada en Panamá. Y cuando yo llegué a Colorado, tú dijiste que es un lugar donde hay mucha altura. No me costó al principio como tal. Por el segundo año, porque nosotros cuando terminamos el torneo, el primer torneo, terminamos prácticamente finales de octubre, principio de noviembre, y después había mucho tiempo de vacaciones, demasiado largo. Entonces, que fue lo diferente a que estaba cuando tenía las vacaciones cuando jugaba en Japón. Y cuando yo estuve ese tiempo muy largo de Japón, perdón, de vacaciones, me dejé un poco, me dejé un poco. Yo tuve casi 2 meses y pico de vacaciones y cuando yo regreso, había entrenado una semana y pico antes para viajar a Colorado. Cuando yo regreso a la pretemporada, ese fue eso fue lo que me costó.
ese regreso y el inicio de la pretemporada. Recuerdo que íbamos a correr el inicio de la pretemporada y nos fuimos a correr por la montaña. Yo fui y hasta mitad de camino y después regresé caminando porque me costó la altura. Imagínate subiendo loma por la montaña con altura y demás, el frío, porque era en pleno enero, el frío impresionante. Y eso fue lo que me costó ese segundo año. Pero después yo creo que por el idioma no, porque ya te digo, hablábamos más español que inglés. Y después la comida, creo que no había ningún problema con la comida. Estuve en Japón, un país que creo yo que si es por la comida sería mucho más complicado. Tuve mucho tiempo en Japón y la comida me encanta en Japón. Entonces yo creo que solamente lo que me costó fue eso. Ese segundo año cuando yo regreso a la pretemporada, que sí, la verdad que sí, sí lo recuerdo, que me costó muchísimo al principio. Hablaba sobre lo que le costó y más o menos, o sea, lo que más o menos le entendí fue un poco más lo, lo personal, ¿no? Un poquito más lo extracancha, ¿no? Hablaba de la comida, del idioma, de la altura, eso sí lo podemos incluir, ¿no? Dentro de lo futbolístico. La MLS en ese entonces era una liga pues prácticamente en pañales, ¿no? ¿Cuáles eran las carencias o las mayores carencias que usted encontró cuando llegó a Colorado, ¿no? Creo yo comenzando desde jugar en un estadio que no era 100% apto para el fútbol, ¿no? Bueno, jugábamos en el Mile High Stadium, el viejo. Creo que, no sé si 1 o 2 años después, o tal vez un poquito más, fue que lo tiraron abajo para Sí, sí, sí. construir el nuevo. Ujú. Eh, bueno, no era un estadio de fútbol, pero se adecuaba, se adecuaba para hacerlo de fútbol porque era un estadio cerrado, no tenía pista de atletismo y se adecuaba bastante para el fútbol. Quizás por ahí de repente había muchos otros estadios, porque muy pocos equipos tenían su estadio propio y de fútbol, muy pocos. La mayoría jugábamos en estadios de los equipos de fútbol americano. Y creo que en ese entonces, cuando yo estuve, solamente, ¿te acuerdas que estaba Miami Fusion? Sí, claro. Y después desapareció. Miami tenía un estadio de fútbol, de soccer, Ajá. y el Columbus Crews. El Columbus Crews sí había, incluso nosotros jugamos con ellos cuando ellos inauguran su estadio. Ok. Y eran los dos únicos equipos que yo recuerdo que Sí. tenían estadios de fútbol y lo demás, y por ahí de repente que no jugaban un estadio 100% de fútbol, ¿no? Porque la mayoría jugábamos en estadios de los equipos de fútbol americano. Sí, claro, ¿no? Que yo recuerde, Columbus creo que fue el primero, ¿no? Que tuvo su Fue estadio el primero. propio. Sí, sí, sí. O sea, su Ujú. propio estadio de fútbol específicamente, ¿no? Creo después ya vino el Galaxy. Rapids le tocó, creo, hasta el 2006, 2007, si mal no recuerdo. Y es un estadio muy, muy bonito, el cual creo se ha mantenido hasta la fecha, creo yo. Yo tuve la oportunidad de Eh, estar ahí también. Sí, sí, sí. Es un estadio muy bonito a las afueras de la ciudad, creo yo, pero sí le faltan ciertas adecuaciones, ¿no? Creo yo como que han dejado que el tiempo lo dañe un poquito y no lo han adecuado. Creo ya están en camino, ¿no? A que, a que lo arreglen sin duda alguna, ¿no? Me platicaba de que no está actualizado con el equipo ahorita, sin duda alguna, ¿no? Pero después de que usted deja los Colorado Rapids, eh, vaya, usted se hubiera imaginado que iban incluso a cambiar de logo, de color, tener un estadio Sí, sí, propio sí. y que no incluso los Colorado Rapids, sino la liga entera, la MLS, haya crecido a una magnitud en la cual han llegado a traer al mejor jugador del mundo en su momento, como lo es Lionel Messi en este mismo año. De que iba a seguir creciendo, sí, sí. Sí, eso lo pensaba y además se palpitaba porque seguían trayendo otros tipos de jugadores. En esa época cuando yo estuvo el Lothar Matthäus, que había sido en unos años atrás campeón del mundo. Después llevaron grandes, grandes jugadores. Epi Valderrama jugó en primero en Miami Fusion, después luego en Tampa Bay, y después fue a Colorado Rapids.
entre otros, el Tren Valencia, ahorita no recuerdo todos los jugadores, pero muchos jugadores, jugadores que tuvieron un pasaje a nivel mundial que fueron importantes en su momento y David pasaron por esa Beckham, liga. David Beckham también, ¿no? Cuauhtémoc Blanco Ya incluso, más adelante fue más David adelante. Beckham y muchos otros jugadores. Sí. El mismo Ibrahimovic, que también hace poco también estuvo por allí. Después, bueno, del área nuestra de CONCACAF, Chicharito y demás. Y ahora, bueno, que culminan con la contratación de Messi y otros jugadores que también han pasado por allí. Yo creo que no solamente la cantidad de jugadores que han traído, sino también cómo se ha expandido también a lo largo y ancho de todo Estados Unidos la MLS, ¿no? Integrándose equipos a la MLS de otras ciudades y creo que todavía están en expansión. Eso sin duda que va a hacer que esa liga siga creciendo más y se vaya fortaleciendo porque también he tenido la oportunidad por ahí de repente de ver algunos partidos en la MLS dándole seguimiento a los jugadores que están en la selección de Panamá y también veo que la asistencia a los estadios, eso ha sido impresionante, ha sido impresionante. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a México, No, para nada. porque, Para nada. porque es una liga bastante atractiva en ese sentido y sigue creciendo, sigue creciendo. Y con la venida de Messi ahora a la MLS, eso sin duda que va a darle un plus mucho más importante y todo el mundo va a empezar a seguir, eh, digo, tiene un margen de público importante, pero con la venida de Messi seguramente van a haber estadios que van a tener que jugar en dos estadios. Sí, 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 sin duda alguna, no, porque yo también lo pensaba, o sea, y si llega a venir Miami con Messi el próximo año aquí a Colorado, el estadio pequeñito de ahí de 18,000, Va a 19,000 quedar muy chico, va a personas quedar muy pequeño. va a quedar muy pequeño, yo creo a lo mejor chances sí vienen rentando ahí el de los Broncos, el nuevo Sí, Mile sí, High sí, o sí. algo así por el Sí, estilo, sí, ¿no? Pero va a sí, tener, va a tener que ser. sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Y además porque el tipo lo va a llenar sin duda alguna, ¿no? Independientemente de que Bueno, jueguen contra los Rapids o cualquier otro equipo, pero si viene Messi va a llenar el estadio por completo sin duda alguna. Eh, Ahora, jugando aquí en los Colorado Rapids esos 2 años que usted estuvo, eh, ¿qué le gustaba? ¿Usted qué prefería más? ¿Jugar en el frío al comienzo de la temporada o jugar a lo mejor en algún lugar un poco más más caliente de aquí de Estados Unidos? No lo sé, por ejemplo, Dallas en aquel entonces, Miami, incluso Tampa Bay. ¿Qué era lo que más prefería entre el calor de ir de un extremo del frío de aquí de Colorado a el frío o no, perdón, al calor o la humedad de otro estado de aquí de los Estados Unidos? yo lo pondría en el término medio. Por ejemplo, cuando llega, bueno, Colorado hace mucho frío en Colorado, demasiado frío. Pero, por ejemplo, tú estás en una estación, estás en invierno y hace mucho frío. Y obviamente, claro, estás en un lugar donde hay altura, frío, nieve, y bajas a jugar al sur, ya sea a la Florida o bajas a Dallas, como tú dices, de repente, más allá de que estés en invierno, no va a ser tanto frío o allá es un poquito más caliente, etcétera. Pero yo te digo en términos medios en el sentido de que, por ejemplo, cuando pasa el invierno, luego viene la primavera, después el verano, por ahí por la primavera, de repente. Porque yo prefiero que ni que haya mucho frío, ni que tampoco haya mucho calor. Entonces, por ahí de repente, en la primavera, para nosotros que jugamos al fútbol y estamos dentro de un campo entrenando con mucho calor también es un poco insoportable, ¿no? A veces no soportar tanto el calor, de repente más al sur hay un poquito más de humedad que si vas más arriba. Y lo mismo en invierno, cuando hace mucho frío también, es insoportable entrenar. Pero por eso yo digo que yo prefiero, por ejemplo, o la primavera o el otoño, donde todavía no hay mucho frío y se puede entrenar bastante, bastante cómodo. Sin duda, ¿no? ¿Recuerda usted algún partido aquí en Colorado con mucho, mucho frío, así en el cual usted a lo mejor no sintiera ni los pies o las manos o algo por el estilo? O sea, algo que sí de plano o algún tipo de frío que usted pasó aquí en Denver del cual, o sea, usted dice, no, o sea, no puedo
no puedo ni agarrar oxígeno, o sea, para pensar y para seguir hacia adelante. ¿Recuerda algo así por el estilo? No, no, partido no, pero sí entrenamiento. Partido no, partido no, pero entrenamiento sí, varios, donde sí eh, hacía bastante frío, mucho frío, que estábamos nosotros entrenando, por ejemplo, y la cancha incluso con hielo, con algo de hielo y alrededor de la cancha todavía con la nieve eh, rodeando todo el perímetro del campo. Y adentro la cancha mojada y todavía pedacitos de hielo. Sí, sí, he sentido mucho frío. No siente no siente nada en los pies, en las manos. Obviamente que estás entrenando y cuando caías y apoyabas la mano en el césped y se te mojaban los guantes, era impresionante. Sí, no, bueno, es bastante todavía, ¿no? Incluso al principio de esta temporada, o sea, nos ha tocado un poco de nieve, nos ha tocado incluso estando en el palco de prensa, o sea, bastante frío. Yo recuerdo el año pasado, no sé si usted lo recuerda, un partido de los Rapids en CONCACAF contra el Comunicaciones que, híjole, ese día estuvo horrible, estuvo a -1 Fahrenheit y terminó el partido con nieve. Entonces, o sea, es brutal, es brutal. Eso creo yo es lo único Sí, malo, ¿no? De la temporada sí, de la sí. MLS, creo yo, ¿no? Que comienza en el pleno invierno para ciertas ciudades, digo, como Denver, obviamente, y que termina y se alarga y se prolonga ya bastante, ¿no? O sea, creo eso es lo único malo, el calendario, ¿no? Me imagino que para eso Sí, usted también le costó mucho trabajo cuando usted llegó aquí a los Rapids, ¿no? sí, como dije al principio cuando yo llego la pretemporada, nosotros prácticamente entrenábamos siempre en un domo, en una cancha bajo techo que alquilaba los Rapids. No recuerdo el lugar donde íbamos, pero sí, hacía mucho frío en invierno. En enero, febrero, mucho frío. Eh, y de hecho, muchos de los equipos que están en lugares donde hace mucho frío, las pretemporadas terminan haciéndola más al sur. Nosotros en algún momento nos fuimos a la Florida, como los Rapids, incluso estuvimos por Portugal haciendo pretemporada un tiempo, en México, porque hacía mucho frío. Sí, está bastante pasado. Me gustaría preguntarle también, señor Valdés, vaya, sus números aquí con los Rapids fueron 17 goles en 2 años, ¿no? Si bien tuvo una cota goleadora muy buena, pero ¿qué cree usted que fue lo que faltó en esos 2 años para que el equipo hubiera ganado algo cuando usted estuvo ahí? Nosotros perdimos la final de la US Open, US Open Cup, con una universidad. No recuerdo el nombre de la universidad ahorita, pero sí perdimos la final, llegamos hasta la final y después nosotros eh, clasificamos al playoff y perdimos el primer año contra Galaxy. En ese partido de ida y vuelta, ellos nos ganan y nos dejan fuera. Y teníamos buen equipo, ¿eh? Teníamos buen equipo, tanto así que llegamos hasta la final de la Copa Abierta de Estados Unidos, pero no nos alcanzó para llegar más lejos en la misma MLS. Y por ahí de repente pienso que nos faltó esa constancia, ¿no? Que estuvimos en un torneo sí, el otro no. Quizás la diferencia de goles que no tuvimos contra Galaxy. Pero creo que el partido en casa lo ganamos 1-0, creo. No recuerdo el resultado, si fue 1-0, 2-1. Y después allá, bueno, perdimos y ellos hacen la diferencia y creo que ahí pienso yo de que nos faltó esa cuota de goles para poder hacer la diferencia. Sí. ¿Le hubiera gustado quedarse usted aquí más de 2 años? Digo, me contaba de que estaba la opción a un tercer año, pero le hubiera gustado a usted estar un poco más de 2, incluso 3 años aquí con el equipo? Y quién sabe hubiese sido 4, no sé. Porque yo cuando termino el segundo año, yo estoy de vacaciones en Panamá, pero ya había firmado un precontrato con el Omiya Ardía de Japón. Eh, y en ese interín, bueno, casi 2 semanas que yo estuve aquí en Panamá, el técnico que estaba en Tampa Bay
él se va a Colorado Rapids, no recuerdo el nombre del técnico, un europeo, y él se trae también a Pibe Valderrama. Se lleva a Pibe Valderrama a Colorado y él me llama personalmente, me llama a Panamá. Me llama a Panamá y bueno, quería contar con mi servicio para seguir en Rapids, porque cuando él llega, él ve la lista de los jugadores que terminaban contrato y demás, y entonces él quería que yo siguiese. Yo había hecho buenos partidos también con Tampa, seguramente eso fue lo que lo impulsó a que me llamara y pidiera poder estar con ellos un tiempo más. Pero yo ya había firmado ese precontrato con el club de Japón y fue un poco tarde. Quién sabe si hubiese sido antes, por ahí de repente hubiese estado, por eso digo, quién sabe 3 o 4 años más, porque hubiese sido lindo también jugar con el pibe, lo había enfrentado ya 2 veces cuando él estuvo en Miami Fusion y después se fue a Tampa Bay, y hubiese sido lindo jugar con el pibe también. Un figurón, sin duda alguna, el pibe Valderrama, ¿no? Creo yo Sí, de los latinos, incluyéndolo usted también, ¿no? Que abrieron brecha para los que están actualmente con los Colorado Rapids, ¿no? Le mencionaba que hay varios, hay chilenos, hay argentinos, colombianos, incluso un mexicano, de los varios y de los pocos, si eso hace si se le entiende a eso, ¿no? Más o menos, para que vaya, en la actualidad del equipo lo sigan muchos latinos, más allá de que parece que no se da cuenta, vaya, ciertas personas de los Rapids, pero sin duda alguna ustedes hicieron o fueron gran parte, ¿no? En eso para que los latinos que están aquí en Colorado siguieran este equipo y que hasta la fecha le siguen yendo el equipo, ¿no? sí, sobre todo mexicano, ¿no? Que pienso yo que en Colorado debe haber bastante mexicano, ¿no? Como estábamos conversando. Muchísimo, Y sí, por sí, ahí de sí. repente sí tiene que haber una atracción, algo Claro. de que haga de que la gente vaya a los estadios. Como pues, estuvimos conversando, por ejemplo, alguna figura mexicana, de fútbol mexicano, que llegue a Colorado y que eso sea atractivo también para la gente de ir al estadio y apoyar al equipo. Porque el mexicano, donde vaya y hay fútbol, el mexicano siempre está presente. Y yo creo de que hay que hacer algo, ¿no? Porque en Colorado hay bastante rápido, hay muchos latinos en Colorado. Yo recuerdo que cuando jugaba en Colorado y la mayoría de la gente que iba al estadio eran latinos. Sí. Sí, no, bastante. Y sobre todo mexicanos, como usted lo comenta, ¿no? El Sí. único problema es de que ahorita no hay figuras mexicanas. Ahí sí de dónde nos agarramos. Eso es lo único malo, ¿no? Ujú. Pues bueno, eso es algo que sí, sin duda alguna, y si tocamos ese tema, creo yo da para horas de conversación, ¿no? El por qué no han traído todavía o no se han querido arriesgar a traer una figura mexicana aquí a los Colorado Rapids, ¿no? Que creo yo, lo único que le falta al equipo, creo yo, eh, eh, para seguir creciendo sin duda alguna, ¿no? Como ya lo han hecho hasta estos momentos. Ahora, me gustaría platicar un poquito con usted sobre su carrera y sobre su trayectoria con la selección de Panamá. Usted jugó del año 91 al 2005. En aquellos años, ojo, yo nunca he ido a ese bello país. Pero sin duda alguna creo yo antes era otra la mentalidad y era otro el gusto por el deporte allá, ¿no? Casi no se jugaba el fútbol, quizás, a lo mejor eran más beisboleros, más boxeadores, no lo sé, pero sin duda alguna la selección en aquel entonces no tenía tanto el éxito como lo está teniendo ahorita actualmente, ¿no? ¿Cómo fueron esos años para usted? Usted que pues vaya, picó piedra, sin duda alguna, con esa selección, en las cuales pues les tocó, pues creo yo, ganar muy pocas, pero que sin duda alguna, pues bueno, gracias a ustedes, hoy la selección panameña es uno de los equipos más importantes de CONCACAF, sin duda alguna, ¿no? Bueno, es una época totalmente diferente a la que vivimos hoy. En esa época yo siempre digo de que Panamá siempre ha tenido buenas selecciones. Pues cuando tú miras jugadores por jugadores en las selecciones, en las distintas épocas que ha pasado las selecciones en Panamá, hemos tenido grandes jugadores y yo creo que la diferencia ha sido de que hoy contamos con muchísimos jugadores fuera, jugando fuera de frontera. Quizás en la época cuando jugábamos nosotros, porque digo nosotros siempre
involucro a mis hermanos, Armando y Julio, eh, habían pocos jugadores jugando fuera. Si habíamos 8, tal vez 9, 5 o 6 eran delanteros. Entonces, estaba René Mendieta, Percival Pigo, Romeo Fernández, Julio, Armando, mi persona, eh, tal vez uno o dos más por ahí que estaban ahí cerca de Juan en El Salvador, en Patricio Guevara, etcétera. Pero todos delanteros, de la mitad de cancha hacia adelante. Y la diferencia es que después, cuando aquella Copa del 2005, cuando nosotros llegamos hasta la final y empiezan a emigrar muchos panameños en todas las posiciones, teníamos arquero, teníamos centrales, laterales, mediocentro, extremos. Y obviamente cuando empiezan a salir de Panamá en todas las posiciones y no solamente que emigraban afuera, sino que también donde jugaban, muchos hacían un gran trabajo, eran figuras en sus equipos. Y eso automáticamente hace que la selección mayor se fortalezca, porque cuando tú empiezas a convocar a los jugadores, ya empiezas a convocar a todos los jugadores que juegan en el exterior y prácticamente no convocabas a nadie del fútbol local. Entonces ya la mentalidad del jugador era otra, ya venían de un fútbol más profesional, ya venían con un roce y con más oficio. Entonces obviamente hace que la selección mayor se fortalezca y haya crecido. Yo siempre digo que nosotros en esa época, si hubiésemos tenido también muchos jugadores fuera y en todas las posiciones, yo creo que Panamá también hubiese sido mundialista en esa época, porque teníamos grandes jugadores. Sin duda, ¿no? Se tardó en llegar el primer mundial para Panamá, digo, en Sí, 2014, pues bueno, ya sabemos la historia todos, ¿no? De esa derrota fatídica que sufrieron ustedes contra Estados Unidos y que le permitió a México avanzar. Pero en 2018 por fin llegó esa tan ansiada Copa del Mundo, ¿no? En la cual pues se enfrentaron a Túnez, a Inglaterra y también a Bélgica, ¿no? Un grupo bastante difícil, pero que sin duda alguna pues usted a lo mejor disfrutó mucho, ¿no? Incluso en la goleada 6-1 ante Inglaterra, cuando marcan ese primer gol en la historia de mundiales para Panamá, me imagino que fue impresionante para usted, ¿no? Felipe Baloy, uno también de los mejores defensas en la historia de ese país, creo yo, pues fue sin duda alguna el que marcó la historia para ese país, ¿no? ¿Cómo sintió usted ese momento? Antes de que le pregunte de un momento también muy especial del cual usted fue parte también en el fútbol panameño, ¿no? Pero ¿cómo fue para usted ese momento? estaba en el Mundial. Estábamos en el Mundial, presenciamos todos, pues, vimos todos los partidos de Panamá. Y no, histórico. Histórico para Panamá porque, claro, eh, forma parte de la historia de nuestro fútbol y, claro, de ese sueño que teníamos todos de poder estar en un mundial. Y bueno, cuando se da, como dices, en 18 para la clasificación para el Mundial de Rusia, como que todos deseamos esperar ese primer día, primer día del primer partido de Panamá, cuando Panamá cantase el himno nacional. Y la verdad que fue algo muy emotivo. Yo pensé que iba a tener vida eh, en ver a Panamá en un mundial. Es un sueño que se ha cumplido. Quizás eh, tenía el sueño como jugador de poder participar en un mundial. No se me dio hacer un mundial, bueno, mundial de categorías mayores, pero sí lo disfruté porque estuve allí y después, bueno, todo el mundo vio el gol que marcó Pipe y lo festejamos. Era el 1-6, creo, o el 1-5, no recuerdo, Sí, sí, claro. pero lo festejamos como si fuera El uno a el gol de la cero victoria. Sí, El gol claro, de la sí, sí, victoria. sí. Ajá. Me pero, imagino que pero sí. fue una bonita experiencia. Sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Sí, El ver cómo ha crecido Panamá hasta la fecha, digo, yo me acuerdo desde entonces, desde 2004, 2005, cuando estaba Matador Tejada, estaba Jaime Penedo, estaba Felipe Baloy sí. incluso, no sé qué otro futbolista se me va de esa generación, Blas Pérez también que jugó en México, o sea, era Ujú. siempre un equipo duro de vencer, era un equipo siempre que parecía que iba creciendo en la mentalidad y que parecía que tarde o temprano iba a sobresalir, ¿no? Creo hasta la fecha ahora se han
Vaya, creo yo, apoyado de muy buena forma de Thomas Christensen, un gran técnico, sin duda alguna, que le ha dado una gran forma de juego a esta selección, sin duda alguna, y que pues bueno, ojalá y así siga, y que sin duda alguna va a ser de las primeras candidatas para clasificar en este 2026, ¿no? Porque pues bueno, ya México, Estados Unidos y Canadá, sin duda alguna, pues ya están clasificados, ¿no? Creo yo, Panamá, sin duda alguna, es de esas de las que va a clasificar primero, sin duda alguna. Ahora, señor Valdés, le quería preguntar sobre otro momento histórico también para su país, ¿no? El primer triunfo de Panamá en un torneo oficial sub-20, ¿no? Usted fue técnico de esa selección sub-20 donde le ganaron 2-1 al conjunto de Arabia Saudita en el 2019. ¿Qué sintió usted en ese momento el escribir en Estrellas de Oro como lo hizo Felipe Baloy con ese primer gol ante Inglaterra? ¿Qué se sintió ser el técnico que llevó a una selección juvenil, por muy juvenil que sea, pero fue la primera selección panameña en la historia en ganar un partido oficial en un mundial, en un torneo oficial, ¿no? ¿Cómo se sintió ese momento? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué se le vino a la mente, ¿no? Cuando ya dio ese silbatazo final el árbitro central del partido. Bueno, ya había tenido la oportunidad de experimentar ganar un partido oficial en un mundial, porque lo hice en el Mundial de México 2011 con la selección sub-17, que también fue el primer triunfo de Panamá en un mundial juvenil, ganándole 1-0 a Burkina Faso. Y obviamente después de hacerlo, ese fue el primer triunfo de Panamá en un mundial sub-20, porque ya lo habíamos hecho, como te digo, en mundial juvenil con la selección sub-17. Y obviamente participar en ambas, porque son dos logros que por ahí tienen un sabor distinto, ¿no? O sea que Porque hizo doble la historia sub-17, prácticamente. la sub-17 ser el primer en ganar un mundial, en un mundial juvenil, y Claro. la sub-20 en primero en ganar en un mundial sub-20. Entonces, imagínate, es algo para mí en lo personal como entrenador y estar a cargo de esas selecciones eh, muy importante y se siente algo muy especial porque no es fácil, no es fácil. Porque si tú viese con las herramientas que nosotros trabajamos para las categorías menores, no son las adecuadas, no son las adecuadas para poder hacer el trabajo que amerita y a participar en Copa del Mundo. Porque si siquiera Panamá hoy cuenta con una cancha de grama natural para poder entrenar y como tú quisieses, eh, con, el, con el tamaño reglamentario y demás. Entonces yo creo que tiene mucho mérito lo que hemos hecho como entrenadores en esas selecciones, más allá de que por ahí de repente pienso yo, incluso los mismos jugadores lo saben, que se pudo haber hecho un poquito más. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Entonces doble la historia, ¿no? Porque en 2011 ganó el primer partido en una sub-17 y el primer partido en una sub-20 ya después en 2019, ¿no? Entonces doble historia la que le tocó marcar a usted, ¿no, señor Valdés? Así es. En esas dos selecciones juveniles, sin duda alguna. Actualmente, ¿en qué está trabajando? Actualmente, ¿qué es lo que está haciendo Jorge Dely Valdés? ¿Qué le gustaría hacer en un futuro también usted, señor, en su carrera profesional? Bueno, hace poco ganamos también el torneo Maurice Revelo en Francia con la selección sub-21. Y golearon a México, ¿no? Yo como 4-1. entrenador, yo sí, así es, yo como entrenador a cargo de esa selección. Felicidades, felicidades. Gracias. Y entonces, eh, hoy soy el entrenador de la selección sub-20, que estamos ya para empezar lo que es microciclo con esa selección. Son la selección, esos jugadores son de categoría 2005, que el próximo sub-20 son nacidos en ese año. Y asistente técnico de la selección mayor, que estuvimos en la Copa Oro con Tomás. Y yo estoy con la federación desde febrero de este año. Febrero inicié, firmé contacto en febrero, perdón. Inicié prácticamente en el mes de marzo, pero estoy trabajando con la Federación de Fútbol. Muy bien. ¿Y qué le gustaría hacer en algún futuro? ¿Le gustaría venir a dirigir a Estados Unidos? ¿Le gustaría dirigir, no sé, alguna selección, incluso la de Panamá? No sé. ¿Qué le gustaría a usted hacer en un futuro ya como profesional? Siempre digo que
que uno tiene sueños, de repente metas. Yo, por ejemplo, siempre he soñado con de repente poder dirigir en alguno de los equipos donde yo jugué fuera de Panamá. Obviamente en Japón, Estados Unidos, que son los países donde yo prácticamente tuve más tiempo. En Uruguay estuve también un tiempo. Pero son países donde sí me gustaría en un futuro, ojalá y no sea un futuro lejano, de poder dirigir y trabajar en esos países. Japón y Estados Unidos seguramente están en esa lista. Colorado Rapids, por ejemplo. Estuve allí 2 años y como te dije, pude haber estado un poquito más. En Japón tuve muchísimos años. Hay equipos donde creo que también por el desarrollo que hice como jugador, que fue donde sin duda fue donde más me destaqué y creo que tuvo un rendimiento bastante bueno, que fue en Consadole Sapporo. Son equipos que sin duda me gustaría en un momento de mi carrera poder dirigir también. Sin, du- Sin duda, sería un honor después tenerlo aquí ya por los Colorado Rapids, ¿no? Sea a lo mejor de entrenador como del primer equipo, de inferiores, a lo mejor porque se ha hecho un muy buen trabajo en inferiores aquí en Colorado, aunque no parezca, pero han desarrollado muy buenos jugadores, creo yo, y pues bueno, ahí a lo mejor usted también puede aportar a lo mejor cierto granito de arena, ¿no? Ahí, porque se hace un muy buen trabajo sin duda alguna, pero sería sin duda alguna un honor algún día tenerlo aquí en los Rapids, así sea como invitado, sea como a lo mejor entrenador, no principal, pero sí sería sin duda alguna un honor tenerlo aquí, señor Valdés. Bueno, yo quiero que sí. Yo quiero que sí, en un futuro puede trabajar en algún equipo de la MLS. Y si es los Rapids, sería fantástico. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Pues bueno, ya si quiero ahora sí para terminar la entrevista, le voy a hacer pues algunas preguntas rapiditas y usted me va a decir pues lo primero que le venga a la mente y por qué, ¿ok? Eh, el mejor estadio en el cual usted jugó aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Mile High Stadium, el antiguo. ¿Por qué? Porque cuando yo juego allí, hacía poco que los Broncos ganaron el Super Bowl. Ah, ya, ok. Sí, en 99 ellos ganaron en ese mismo año, ¿no? 99. Ese mismo año, Ese ese mismo mismo año. año. Sí, 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 exactamente. Mm, Muy bien. mm. El gol que más recuerda con los Colorado Rapids Aquel que le hice al combinado de Panamá. a Panamá. Muy bien. El gol que más recuerda con Panamá. El gol que más recuerdo con Panamá, bueno, fueron muchos goles que marqué con Panamá, Ujú. pero todo el mundo también recuerda ese gol de taquito que le hice a Colombia en la Copa Oro de 2005. Ah, sí, cierto. Sí me acuerdo de esa. De ese, muy bien. Que en esa Copa ahora llegaron a la final ustedes ahí contra Estados Unidos, Perdimos ¿no? la Era la final, primera final. perdimos la Ajá. final. Sí, Así sí, es, así sí. es. Cierto, cierto. Oh, gran gol entonces. Sí, sí, sí. Sí lo Sí. recuerdo. Lugar favorito que usted tenía para comer aquí en Denver. En mi casa. En su casa. Sí. No le gustaba la comida de acá. No, en mi casa porque digo, la comida de la familia siempre es la mejor. Sí. ¿Su ídolo de niño? O hasta la fecha, no sé, Tenía, el que tenga. no, tenía un ídolo marcado, este es mi ídolo, pero tenía muchos jugadores que yo, por ejemplo, veía muchos materiales de Hugo Sánchez, que era Ok. delantero. eh, yo tenía un VH que me había regalado mi representante de Hugo Sánchez, donde tenía más de 200 goles Hugo Sánchez. Wow. Y lo miraba una y otra vez, y una y otra vez. Después también Careca, el de Brasil, que después tuve la oportunidad de conocerle y tuve la oportunidad de jugar en contra con él en Japón. Mucho delantero en esa época. Careca, Ujú. Hugo Sánchez, después algunos otros más que recuerdo, Totó Esquilachi, que también tuve la oportunidad de jugar con Totó Esquilachi allá en Japón. Toto Esquilache, cómo Grande no. delantero, Totó Esquilachi, grande Sin, delantero. sin duda alguna. Y ya la última pregunta, ya si quiere ya para despedir la entrevista, señor Valdés. Si tuviera la oportunidad de regresar un momento de su carrera profesional, ¿cuál sería y por qué? De regresar Sí. De volver a a vivir jugar, ese decir. momento.
Sí, 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 o sea, de volver a vivir ese momento que a lo mejor ya vivió. ¿Cuál sería y por qué? Con la selección de Panamá, por supuesto, ¿no? Ujú, ¿Y por qué? Porque veo muchas cosas hoy ujú. que no las teníamos nosotros antes y quisiera vivirla. Hubiese querido vivirla en la época que estábamos nosotros y que Claro. hoy la tiene, la pueden disfrutar los jugadores de hoy. Ujú. Le hubiera gustado sin duda jugar a lo mejor con la selección de Panamá actual y con los Sin Colorado duda que Rapids sí, actualmente, ¿no? Me imagino. sin duda que sí, sin duda Sí. que sí. Sí, sí, sí. Los tiempos han cambiado mucho y han cambiado para bien, sin duda alguna. Y para Panamá Ha que... cambiado para bien, así es. Sí, 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 claro. Me da mucho gusto que Panamá en serio esté creciendo. Que pues antes digo, como se lo platican, a lo mejor yo hablo de mi ignorancia. A lo mejor antes no, el fútbol no era el deporte principal de Panamá, ¿no? Y ahora, sin duda alguna, lo es, porque se nota en la pasión Sí, es más popular, sí, sí. en la pasión que Mm. tienen los jugadores, los aficionados, sin duda Mm. alguna, y pues bueno, eso los ha llevado por muy buen camino, el cual todavía no se acaba, el cual todavía esperemos que siga así para la selección panameña, para que sigan pues agregando competencia a la CONCACAF, ¿no? Que siempre y hasta la fecha creo ha sido de dos, tres equipos, ahora Panamá creo yo se suma, también está Costa Rica creo yo, pero pues bueno, ojalá y así sigan, que sean constantes para que sin duda alguna puedan lograr cosas mucho más importantes. Señor Jorge Delio Valdés, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí con nosotros. Como yo le recordaba, somos de los únicos y de los poquitos medios que hacen contenido audiovisual para los Colorado Rapids. Hemos estado cubriendo toda la temporada. A lo mejor usted no está tan actualizado con el equipo como ya me lo comentaba, ¿no? Pero sin duda alguna, pues si gusta ahí checar el contenido que tenemos, ahí estamos en Instagram como Fuera del Aire 1 y también en YouTube como Fuera del Aire. Así que pues muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo y sin duda alguna pues esperemos esta no sea la única entrevista que nos den, ¿no? Que después sean más, a lo mejor ya quizás hasta como técnico o después ya si le toca visitar aquí la ciudad de Denver, nos daría muchísimo gusto conocerlo en persona, señor Valdés. No, listo, José, no, de nada, de nada. A la orden, como siempre, y ojalá. Sí, voy a empaparme voy a seguir al Rapid como debía haberlo hecho antes, porque es uno de los equipos donde jugué. Sí, Sigo a la MLS, más no sigo directamente a los Rapid, pero no tanto los tengo que Rapids. hacerlo no tanto a los Rapid. Así que, pero no, a las órdenes como siempre, y ojalá y algún futuro podamos conocernos personalmente, como te digo, y cuando quiera hacer otra entrevista también, ahí estoy con la disponibilidad como siempre. Muy bien. Muchísimas gracias amigos y amigas de Fuera del Aire de Rapids en español. Esténse al pendientes porque vienen muchísimas más sorpresas aquí en Fuera del Aire y sobre todo en su podcast preferido Rapids en español. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y hasta la próxima.